Hoy continuamos con nuestra serie sobre Hebreos capítulo 11. Hay dos sermones introductorios, bueno, uno introductorio y el domingo pasado. Vimos el contexto en Hebreos capítulo 10 con la problemática de entrada a la presencia de Dios, habiendo sido expulsados desde el Edén de la presencia de Dios y solo en Jesucristo obteniendo entrada, inclusive entrada sin pena, entrada sin vergüenza, que es lo que le dio a Adán y Eva, ¿se acuerda? De pronto confrontados con el Dios glorioso, su pecado, dice que se escondieron. Y en Cristo, hermano, nuestra desnudez cubierta, nuestra culpa lavada, y podemos entrar con plena certidumbre de fe. Dice, inclusive Dios nos invita, nos exhorta a entrar a su presencia con plena certidumbre de fe. El domingo pasado analizamos versículo 1, es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hoy vamos a leer los siguientes dos. Porque por ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy vamos a empezar a ver el fruto y las evidencias de la fe, porque ya definió dos aspectos de la fe, certeza y convicción. Y ahora el autor va a empezar a darnos el fruto y las evidencias de la fe. ¿Algún chico contó cuántas veces se encuentra por fe? ¿Alguien lo contó? Yo lo puse en el chat, nadie lee el chat de lo que apunta el pastor. Por eso no creo en los teléfonos. Lo voy a dejar de tarea para el próximo domingo. ¿Cuántas veces se encuentran las dos palabras, por fe, en todo el capítulo? Lo voy a dejar de tarea. Veamos primeramente versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es un versículo clave, hermanos. La fe mira hacia dónde. ¿Hacia dónde mira la fe? Hacia adelante. Hacia una consumación de la salvación de Dios. Ese es el punto de la fe. Busca tener lo que aún no tenemos. Dice Pablo, lo que aún tenemos, ¿para qué creer? Si ya lo tienen, no se necesita fe. La fe cree en lo que se espera todavía. La fe busca descansar de un peregrinaje en que todavía nos cansamos, en que todavía sufrimos. Pero ¿con qué confianza espera la fe en Dios? ¿Con qué fundamento? ¿Con cuáles pruebas? Y la prueba, hermano, el fundamento que el autor señala es al Dios creador. Y Dios en la Biblia, hermanos, recuerde esto, Dios es creador antes de ser salvador. No puede haber una consumación sin una creación. No puede haber un salvador asegurado sin haber un creador poderoso. No puede haber una esperanza futura sin que haya un Señor de la historia. La Biblia siempre une al Dios creador con el Dios salvador. No se puede separar. Le voy a dar un versículo en Isaías capítulo 42, versículos 5 y 6. 5 define Dios creador, 6 al Dios salvador. Escuche. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el cual los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia.
te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Cuando usted piensa en Dios, ¿cómo se lo imagina? Cuando usted piensa en sus problemas, en sus luchas, en sus tentaciones a pecar, en sus tentaciones a seguir en el pecado, en el temor de dar testimonio de que eres cristiano, ¿cómo se imagina Dios? ¿De qué manera piensa en Dios? Quiero remitirles a Salmo 77 rápidamente, búsquelo conmigo. Salmo 77, no voy a leer el Salmo totalmente entero, pero quiero que usted lo note y lo puede inclusive marcar en tu Biblia. En este Salmo, Asaf está afligido porque Israel ha recibido, no se sabe con detalle el problema, pero alguna aflicción por su desobediencia. Y Asaf dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba en mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba, desmayaba mi espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado, no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. ¿Y cómo trata su enfermedad? Su desesperación, su desconsuelo. ¿Cómo trata su enfermedad? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de tus hechos. Y lo que sigue son versículos maravillándose de las obras potentosas de Dios, básicamente en el mundo, en la creación. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron, las nubes echaron inundaciones de agua, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, en el mar fue tu camino, tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Todo es la creación hasta el último versículo. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y se durmió. Sí, termina el Salmo, termina abruptamente. Primero no puede dormir, no puede pegar los ojos, angustiado. Enfermedad mía es esta. ¿Qué hago? Ya sé, traeré a memoria. ¿Quién es Dios? Él es el creador y también salvador. Así, hermano, trata Asaf su situación en esta vida. En la Biblia los fieles siempre podían mirar atrás para cobrar ánimo para el futuro. Miraban atrás hacia el Éxodo. Miraban atrás hacia la tierra repartida bajo Josué. Más adelante miraban atrás a las promesas hechas a David. Nosotros miramos atrás a Cristo y su resurrección. Pero ¿qué pasa si no conocemos ese atrás? ¿Qué pasa si no conocemos ese atrás? Nosotros pensamos que la realidad es solamente el momento presente. Es el serio problema de nuestro mundo de hoy. Esto no es la única, ni la más importante realidad, mi hermano. La realidad para el cristiano está en el pasado y está en el futuro. Y los cristianos que no conocemos nuestro pasado, ¿qué vamos a esperar para el futuro? ¿En qué Dios? Por eso pregunto, ¿cómo se imagina su Dios? ¿Se lo imagina el Dios
el que obró todas las cosas que en este libro se encuentra en el Antiguo Testamento, las obras portentosas, es capaz usted para tratar su enfermedad en la noche, cuando llora, no puede dormir, está angustiado, puede hacer lo que hizo Asaf, o no puede. La creación es la primera obra de un Dios poderoso que es nuestro ánimo. Y por eso versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tengo que dar un pequeño discurso teológico. Aguántenme, por favor. Este versículo, por lo general, se ha utilizado para la doctrina de creatio ex nihilo, una frase en latín que es creación de la nada. Esto siempre se ha proclamado por la Iglesia. El Cuarto Concilio de Letrán en 1215 lo oficializó. Creemos que Dios creó de la nada al universo, ¿verdad? Y se apoyaba en este versículo. Sinceramente, yo creía que este versículo enseñaba la creación de la nada. Y después de esta semana de bastante tiempo de lectura, bastantes hojas de lectura y estudio, he llegado a la conclusión que no es el punto. Y yo concuerdo con, ¿quién más? Juan Calvino, que decía que no enseña creación de la nada. La Biblia enseña creación de la nada, no se confunda. Génesis 1:1, en el principio no había nada antes y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia enseña creación de la nada, no se preocupe. Pero este versículo, hermanos, posiblemente va por otro lado. En el principio, sí, no hubo ningún Big Bang, ni proceso evolucionista. La nada no puede producir algo. No hay ninguna evidencia de la evolución, todo lo contrario. Y en toda la Biblia la salvación, y esto es un punto importante, por eso se relaciona creación con salvación, hermano. En toda la Biblia la salvación es presentada como una recreación. Una creación nueva. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo, nueva creación. El término es nueva creación. Decimos nueva criatura. El término es creación, una nueva creación. La Biblia equipara la salvación como una recreación. Somos regenerados. Antes no éramos. Nacemos de nuevo por un milagro del Espíritu Santo. A pesar de que algunas personas quisieran pensar de sí mismos como un eslabón perdido entre el paganismo y el cristianismo, como evolucionando. Lo siento, no existe eslabones perdidos, ni en el mundo biológico, ni en la iglesia. Volviendo al punto de versículo 3. La gramática no dice lo que fue hecho de lo que no existía. No lo dice. Léalo bien. Dice, fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía o no se ve? El versículo mismo lo dice. ¿Qué dice la primera parte del versículo? La poderosa palabra de Dios. No se ve. Se ve la evidencia. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este versículo, hermano, está enseñando de que todo esto que lo vemos fue hecho de lo que no se ve, pero que sí es la poderosa palabra de Dios, su deidad y su divino poder. Ahora, solamente por fe, dice Hebreos, somos capaces de ver las evidencias de Dios en las cosas
creadas. Y esto tiene implicaciones tremendas. La fe solamente nos permite ver que estamos rodeados de las evidencias contundentes del poder, la deidad y la poderosa palabra de Dios, que lo hizo todo, sostiene todo y llevará todo hacia donde Él quiere. Cada paso que usted toma, bueno, aquí, donde quiera, no cada paso figurativamente, cada paso literal, cada pisada suya, usted pisa sobre la tierra que Dios hizo y sostiene. No lo olvide. Todos nosotros estamos respirando. ¿El aire de quién? El aire que Dios hizo perfectamente para estos pulmones y mantiene cada respiro. Y cada cosa que usted ve, que gracias a Dios, creo que no hay ciegos entre nosotros. Cada cosa que usted ve ¿con cuál ojo? Un ojo que Dios diseñó, que Dios le dio. Y Dios está permitiendo ahorita que usted mire. Cuando nosotros pensamos en todo esto, hermanos, y esto es a donde el autor quiere dirigir nuestro corazón. Cuando pensamos en todo esto, la incredulidad y la falta de fe se ve lo que son. Cuando caminamos sobre la tierra de Dios, comemos la comida de Dios, respiramos el aire de Dios, usamos las fuerzas de Dios, pensamos con un cerebro que Dios nos dio y no creemos y no servimos. Esta falta de fe se ve lo que es una tremenda, inmensa y horrible, digámoslo como es, blasfemia. Y es más, para que alguien niegue a Dios, necesita negarlo con las facultades que recibió de Dios. Vea qué tristeza. Un teólogo dice que es como el bebé o el niño que está bravo con su papá y quiere pegarle en la pura cara. Y tiene que subirse sobre los regazos de su propio padre para llegar a su cara. Y así es cuando nosotros queremos negar a Dios, hermano. Lo tenemos que hacer con todo lo que Él nos dio primero. Visto así nuestra vida de falta de fe en el cristiano, nuestras desobediencias, hermanos, realmente, y esto me conmovió esta semana. Debemos llamarlo lo que es una desgracia vergonzosa, nuestra falta de fe. Y por eso es importante la lección de este capítulo. Regresando al versículo 2, es por medio de la fe que podemos conseguir buen testimonio, porque ese es el punto de todo este capítulo. Por medio de la fe, entendieron estos que pisaban el camino de Dios, en la creación de Dios, por fe veían el poder y divinidad y divino poder de Dios y alcanzaron buen testimonio. La primera pregunta, ¿quién da testimonio de quién? Bueno, el testimonio sobre los que vivieron por fe. Entonces, ese es el título, los que vivieron por fe. Pero ¿quién da el testimonio? Una vez más, la gramática es importante. El verbo es en modo pasivo. Ellos no dieron testimonio. Eso es importante. Nosotros podemos dar testimonio y debemos dar testimonio. Pero aquí, hermanos, no está diciendo esto. Ellos adquirieron testimonio. Se les dio testimonio. Y todo el capítulo que sigue es claro sobre quién pronuncia el bien hecho. Es Dios mismo. La versión, la Biblia de las Américas dice, fueron aprobados. Es la misma idea. Ellos alcanzaron buen testimonio.
Chicos, los que están en clases, en la escuela, ¿cuál es más importante? ¿La opinión de sus compañeros o la opinión de su profesor en cuanto a la clase? Algunos niños, ¿qué dice usted? ¿Cuál es más importante? Bueno, contestó bien. Cuando ya llega, eso es 100 puntos para Josué. Pero recuérdelo siempre también, porque una vez que llegan a colegio, más de un joven diría, no, mis compas, es más importante lo que creen ellos. Ahora, el problema en la escuela, si usted cree que la opinión de sus compañeros es más importante, hay un grave problema, porque es el profesor que va a poner nota al final de la clase. Esa es la que cuenta. Ahora, muchos cristianos, hermanos, somos tentados y presionados a complacer a los hombres, buscando buen testimonio ante los hombres. El problema es que es Dios que dará la última palabra sobre nosotros en el juicio. No es ningún hombre. ¿Cuánto joven cristiano es inducido a hacer lo que no haría por la presión del grupo? ¿Cuánta muchacha débil cae en las garras de otro muchacho para agradar al hombre y no a su Dios? ¿Cuánto cristiano niega a Dios haciéndose hasta cómplice en el pecado por temor de separarse del grupo o ser separado de su grupo? Los que vivieron por fe alcanzaron buen testimonio de Dios. Y esto es lo más importante, lo que nos debe importar sobre todas las cosas, querido hermano y hermana. Los ejemplos que vienen, que no vamos a repasarlos ahorita, simplemente mencionamos 3. Abraham pudiera haberse quedado en Ur con sus tierras, sus bienes, su familia y la seguridad terrenal que tenía, pero no. Se hizo peregrino por la fe hasta toda su vida. Murió peregrino. Moisés pudiera haber disfrutado una vida larga, próspera, tranquila como príncipe en Egipto. Pero no. Escogió una vida horrible con Israel en el desierto, ni pudo entrar a Israel, a la tierra de Canaán, por fe. Isaías pudiera haber rechazado su llamado a ser profeta, pudiera haber vivido una vida tranquila en Jerusalén, pero no. Obedeció a Dios. ¿Sabe cuál fue el pago? Lo aserraron en 2. Fíjese en versículo 37. Algunos dice aserrados en 2. Y la tradición judía dice que fue Manasés, el rey terrible, que aserró en 2. Pusieron a Isaías en una mesa, lo amarraron y con una sierra lo aserraron vivo en 2. Por fe. Y no negó a su Dios cuando empezó la sierra. Si vivimos por fe, nuestros nombres no van a ser incluidos en las Escrituras, pero Dios tiene otros libros. Busque conmigo Apocalipsis 20, por favor. No nos van a apuntar en capítulo 11 porque ya está escrito, pero hay otros libros que se están escribiendo. Y en Apocalipsis 20 nosotros leemos en versículo 11 y 12 que Juan ve el juicio final. Y dice que vi, Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En estos libros, querido amigo, está recordada ninguna palabra de los hombres, sino solamente el testimonio de Dios. Debemos pensar en esto cada vez que estamos enfrentados con una decisión. Estas obras
son las que son escritas en los libros de Dios, así como tenemos las obras de los fieles en capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11, así como el libro de Dios, contiene nuestras obras. ¿Nos salvan las obras? No, Dios salva por la fe. Y Dios sabe cuáles obras son producidas por la fe y cuáles obras salen de un corazón incrédulo. Si usted no es cristiano, usted puede hacer cosas buenas a los ojos de los hombres, pero Dios sabe que sus obras no salen de un corazón agradecido con Jesucristo, ni para su gloria. El cristiano no tiene problema con ser juzgado por sus obras, porque nuestras obras son fruto de un corazón transformado por la fe, esa fe que Dios nos ha dado. Por eso Hebreos dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe y luego relata sus obras. ¿Estamos entendiendo la relación? Alcanzaron testimonio por la fe. Hablemos de la evidencia de su fe, sus obras. Hay entre nosotros una tendencia peligrosa muchas veces, especialmente posiblemente en el protestantismo, de separar la fe de las obras o de convertir la fe en otra cosa. Las obras no salvan ni contribuyen de ninguna manera para mérito ante Dios. Solo Dios salva por su gracia en Cristo mediante la fe. Sin embargo, la fe nunca puede ser una realidad si se separa de nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones. No diga que usted tiene fe si no tiene obras aprobadas por Dios. La fe sin obras es muerta. El cristiano vive, respira, camina, duerme, ama, sirve, rodeado en cada instancia de las evidencias obvias y contundentes del poder de Dios, la justicia de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios. Estas evidencias en la creación son suficientes para honrar a Dios, obedecer a Dios. Y si no fuera suficiente, hermanos, Dios nos ha dado las Escrituras por causa de nuestro pecado, que más claramente enseñan su grandeza como Creador y su inmensa misericordia como Salvador. Entonces, concluyendo, meditemos muy solemnemente en esta mañana y veamos nuestra falta de fe por lo que es, hermano. Cuando flaqueamos, y flaquear en fe es flaquear en obras. No se pueden separar. A flaquear en obras está flaqueando la fe. Esa separación terrible, y las personas, sí, yo sé que no estoy cumpliendo, pero yo no he dejado de creer en Dios. Claro que ha dejado de creer en Dios. Veamos nuestras excusas, nuestras perezas, nuestras desobediencias por lo que son: tristes muestras de un corazón torpe, malagradecido y sí, hasta blasfemo contra el Creador y el Salvador glorioso, magnífico, el que dio a su propio Hijo divino para librarnos de nuestra idolatría y egoísmo, el que sin necesidad dio lo más precioso de Él, su propio Hijo, por nosotros, nosotros rebeldes, nosotros malagradecidos, para que pudiéramos tener comunión con Él una vez más y disfrutar de Él para siempre. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos.
¿Cómo van nuestras entradas en los libros de Dios, hermanos? En esta mañana la pregunta para nosotros es esta, muy directa. ¿Le interesa? ¿Le interesa alcanzar buen testimonio de Dios? ¿O está más preocupado agradando a los hombres? Querido amigo en Cristo, por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por gratitud a nuestro Salvador, persigamos esta fe y demostremos con nuestras obras que nuestros ojos están solamente en aquel Cristo, autor y consumador de la fe. Amén. Oremos. Padre, nos has hablado palabras duras hoy, confrontadoras, porque confesamos, Señor, que nos gusta hablar de fe, una fecita, una fe bonita, una fe sentimental. No nos gusta hablar tanto de las obras que prueban nuestra fe, de testimonio que tendremos que dar en todo momento. Padre, solo decimos gracias porque has dado a Jesucristo a nosotros, a tu pueblo. Y oramos, oh Dios, por favor, que nuestra fe halle buen testimonio delante de ti mediante el fruto que pueda dar. Que esta iglesia, Señor, esta congregación, cada individuo, hermano, hermana, adolescente, niño, que cada uno de nosotros, oh Padre, seamos un pueblo aprobado por ti. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén.